Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, amigos que nos acompañan también, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo por esta plataforma del Zoom un mensaje de la palabra de Dios. Estamos transmitiendo también por el Facebook, para los amigos que nos acompañan. Y traemos esta tarde un tema especial, un tema que se trata muy poco se trata este tema. Y vemos en el mundo que esto pasa, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, lleno de perversión, hermanos. Y una señal de eso son los líderes influyentes de la sociedad, envueltos en escándalos horribles, escándalos terribles. Entre ellos, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación. Son temas muy fuertes que no se tratan debidamente, hermanos, y la palabra de Dios nos habla de ello. Y vemos en el mundo estas personas. Seguido en las noticias miramos, en la televisión, en las redes sociales, ya cada vez se corre más la noticia por las redes sociales, pasa algo. Y en las redes sociales luego se enteran las personas, se entera la gente, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo. Y vemos artistas, actrices, actores, ¿verdad?, cantantes, gente muy famosa, gente muy influyente, políticos envueltos en estos escándalos. Y son los líderes de la sociedad. Los deportistas, hermanos, ¿cuántos deportistas a través del tiempo no han estado involucrados en estos actos vergonzosos, verdad? Acoso sexual, abuso sexual, violaciones. Muchos han sido encarcelados, muchos han pagado fianzas, han pagado millones de dólares, millones de pesos para salir de la cárcel. Y no se diga, ¿verdad?, religiosos, hermanos. Líderes religiosos envueltos en estos pecados terribles. Y ahorita vamos a ver por qué son terribles. La palabra de Dios condena esto y prohíbe esto. Y vemos a esos líderes, aún líderes religiosos, ¿verdad?, sacerdotes, pastores, evangelistas, predicadores. Vemos a muchas de estas personas envueltos en estos pecados, en abusos sexuales, en acosos sexuales, en violaciones, pederastrías, hermanos, pedofilias, pecados horribles, hermanos, que Dios condena. Y muchos van a ir al castigo eterno y al infierno por eso, porque no se arrepienten de eso y no dejan de hacer eso, hermanos. Cosas terribles, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Dios hará justicia. Hará justicia a todas esas personas maltratadas, personas abusadas, a las personas indefensas, oprimidos, desprotegidos, ¿verdad? Muchas personas viven con miedo en el mundo por su seguridad sexual. Especialmente las mujeres, ¿verdad?, que son las más acosadas, las más abusadas, ¿verdad? Y esto, hermanos, este tema que tratamos del acoso sexual, el abuso sexual, la violación, no son cosas nuevas, hermano. En la humanidad, ¿verdad?, ha sido un problema a través de la historia. Podemos ver muchos casos a través de la historia de la humanidad. Muchos casos de estos vergonzosos, ¿verdad?, perversos. Y la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de muchos casos. Tal vez se le venga a ustedes a la mente Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron esos varones, esos ángeles, ¿verdad?, a la casa de Lot. Y esas personas pervertidas querían abusar de ellos. Querían violarlos, ¿verdad? Qué terrible, hermano. Y a través del tiempo vemos todos esos ejemplos. Todos esos ejemplos
que pasan en la vida diaria. Pero tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que muestra su preocupación, su interés por las víctimas y por esas personas desprotegidas, esas personas que han sido acosadas, que han sido abusadas, ¿verdad? Dios tiene interés, Dios tiene preocupación en estas personas. Dios nos muestra en su palabra, en la Biblia, que ningún acto de agresión sexual queda oculto, queda secreto, todo lo revela. Lo revela. Mencionado en la Biblia. Todos estos actos mencionados en la Biblia son revelados a nosotros para que queden como ejemplo. Y es considerado un hecho terrible. Un hecho tan terrible, hermanos, tan horrible que merece un castigo ejemplar, un castigo severo. En el Antiguo Testamento vemos que ese castigo es la muerte. Los que cometían esos pecados terribles morían. Eran condenados a muerte. La palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículos del 22 al 24. Éxodo 22, del 22 al 24. Dice la palabra de Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios ve, hermanos, Dios mira por esas personas, Dios vela por esas personas indefensas, esas personas desprotegidas, personas maltratadas, personas abusadas de todo tipo de abuso. Dice el Señor que si ellos claman a mí, yo les oiré, dice, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esto en el Antiguo Testamento, hermano, que ha quedado como ejemplo a nosotros para ver lo terrible que es, hermano, cuando alguien abusa, cuando alguien maltrata, agrede a una persona indefensa, a una persona, ¿verdad?, débil. Y a cualquier persona, ¿verdad?, cuando es abusada, cuando es maltratada. Dios no quiere eso. Muchas personas han sido trastornados, ¿verdad?, han sido dañados en sus mentes emocionalmente por esos actos perversos que han hecho contra ellos. Tenemos nosotros en la iglesia hermanos y hermanas psicólogos, ¿verdad?, que ellos deben de saber muy bien cómo son afectadas esas personas que son agredidas sexualmente, esas personas que son acosadas, cómo se afecta en su mente, en sus emociones, ¿verdad?, y espiritualmente, hermanos. Ellos saben, son especialistas y han estudiado todos esos casos, ¿verdad?, y esas afecciones que se hacen. Y ellos ayudan también, el psicólogo ayuda a establecer las emociones, las mentes, ¿verdad? Y Dios también nos ofrece la sanación espiritual para esas personas. Esas personas no están solas, esas personas están protegidas por nuestro Dios. Dios les ofrece esa sanación espiritual. Lo primero que tiene que hacer una persona agredida, ¿verdad?, es ir a los brazos de Dios, entregarse a Dios, ponerse en las manos de Dios, y Dios las protegerá y Dios las sacará adelante. Y puede buscar además esta ayuda de los expertos en las emociones, ¿verdad? Dios ofrece también un lugar eterno, un lugar donde no va a haber
este tipo de maldades, este tipo de perversiones, este tipo de pecado. Dios ofrece el cielo eterno. En Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos habla este texto del Apocalipsis, hermanos, nos habla de ese lugar celestial, que en esta tierra vamos a pasar por muchos momentos difíciles, muchos momentos vergonzosos, por mucho dolor, sufrimiento, por muerte, ¿verdad? Van a morir personas amadas, personas queridas. Vamos a sufrir maltratos, vamos a sufrir abusos, agresiones, pero Dios nos ofrece este lugar maravilloso, donde no habrá más estas cosas. Dios enjugará toda lágrima, hermano, toda lágrima. Lágrimas de dolor, lágrimas de sufrimiento, lágrimas de emociones, lágrimas de alegría, ni siquiera lágrimas de alegría habrá en ese lugar hermoso, maravilloso que Dios tiene para nosotros. Ya no habrá muerte, ya no habrá muerte, allá nadie va a morir. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Algo maravilloso que Dios nos ofrece, hermanos. A todos, ¿verdad? A las víctimas de abuso sexual, de acoso sexual, de violaciones, y a todos los cristianos, y a todos los que pongan su fe en Cristo Jesús. A todos los que pasen por esos momentos terribles en esta vida terrenal, esta vida pasajera que un día va a pasar, hermano. Como dice Miqueas 4:4, vamos a leer, hermanos, en el libro de Miqueas 4:4. Es un libro que no estamos impuestos a buscar casi, ¿verdad? Aquí está adelantito de Jonás y antes de Nahum. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habrá hablado. Dice la palabra de Dios, en este lugar maravilloso no habrá quien los amedrente, quien los agrede, quien los haga menos, quien los maltrate, hermanos, en este lugar. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esto quiere decir que es una promesa que Dios cumplirá, hermanos, y sabemos que Dios cumple lo que promete. La Biblia, hermanos, Dios condena el acoso sexual, el abuso y la violación, hermanos. Es increíble cómo algunos líderes religiosos, después de que se les ha preguntado sobre esos actos vergonzosos que han cometido, ellos dicen que no sabían que era pecado. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia, condena esto: el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, el asalto sexual, hermano. Es condenado por Dios y es castigado severamente. El Espíritu Santo nos revela en su palabra una lista de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21.
Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no irán al cielo, dice la palabra de Dios. Aquí vemos algo, hermanos, muy interesante en esta carta. También dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, por si le faltó especificar alguna cosa, ¿verdad?, dice, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es interesante como pone el apóstol Pablo, por revelación de Dios, del Espíritu Santo, cosas. Hay, hermanos, incluso personas religiosas, incluso hermanos que dicen ser cristianos, ¿verdad?, que han sido acusados por su forma de ser, por su forma de hablar, una forma lasciva, ¿verdad?, una forma lasciva de ser, provocativa, ¿verdad?, con insinuación a las cosas malas. Muchos por su broma, ¿verdad?, hacen bromas vulgares, ¿verdad?, bromas pesadas, bromas carnales y sugestivas, ¿verdad? Esto no tiene cabida, hermanos, en la vida cristiana. No tiene cabida en el cristiano todo eso. Es totalmente prohibido y condenado por Dios. La palabra de Dios lo condena, hermanos. En el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, del 3 al 4, dice la palabra de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, cabida en el cristiano, no debe de ser en el cristiano, hermano. Está prohibido. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra santos son los cristianos, hermano. Las personas apartadas para servir a Dios. Apartadas del mundo, apartadas del pecado, apartadas de la carne para servir a nuestro Dios. Santo no es una estatua ahí que está ahí y que no se mueve, ¿verdad? Santos son las personas que se apartan del pecado para servir a Dios. Todos los cristianos, hermanos, todos los hijos de Dios son santos. El versículo 5, ¿qué dice, hermano? El versículo 5 de Efesios. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, el abuso sexual, la agresión sexual, el asalto sexual, o se complacen con estas cosas y no se arrepienten de sus pecados, no entrarán en el reino de Dios, hermano. No entrarán en el cielo eterno. Y si no van a entrar ahí, hermanos, hay un lugar preparado para ellos. El mismo lugar que se preparó para el diablo y sus ángeles. El castigo eterno. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es algo terrible, hermano, estos pecados. Y así lo tenemos que ver, hermano, como algo terrible. Es necesario que esas personas que han practicado eso se arrepientan y paguen en esta tierra por contra ellos. Personas religiosas, ¿verdad?, que son ocultados ahí
esos escándalos, pagando también millones de dólares y millones de pesos. Pagan a las víctimas y pagan a los familiares y pagan a las prensas, ¿verdad? Para que no se descubran esos pecados horribles y terribles que han hecho. Esas son las leyes, los tribunales, que no hacen nada, ¿verdad? Que no dan seguridad, que no dan protección. Últimamente se han regulado mucho las leyes y hay mucha protección para las mujeres y para los niños que han sido abusados, ¿verdad? Que han sido agredidos sexualmente y que han sido acosados también, ¿verdad? El acoso ya se puede considerar un delito grave también. Pero a veces las leyes en el mundo no se cumplen, ¿verdad? Hay corrupción, hay jueces corruptos, ¿verdad? Hay abogados que defienden a los malos, ¿verdad? Con las leyes humanas. Pero la ley de Dios, hermanos, daba protección en aquel tiempo y hoy también. En aquel tiempo daba protección y respeto a las víctimas, con castigos ejemplares y severos, decíamos, ¿verdad? Para los infractores. ¿Por qué esto? ¿Por qué en la ley se daban estos castigos? Para que las víctimas pudieran compadecer, ¿verdad? Sin sentirse culpables y avergonzados de haber sido atacados de esa manera. Y sin el temor que no se les creyese. O que no se le hiciera justicia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en esta ley, se protege mucho a la mujer que es agredida. Y al hombre, ¿verdad? Se le da la pena máxima, la muerte. En el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. En la ley de Dios encontramos, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22, del 25 al 26. Deuteronomio 22, al 26. Aquí lo tenemos, hermanos. Mas si un hombre hallar en el campo a la mujer desposada y la forzar a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Vean, hermanos, aquí encontramos esta ley que protege a la mujer y condena al que hace este acto, ¿verdad? Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Vean, hermanos, es comparado este acto de agresión sexual, es comparado con el homicidio, comparado con el asesinato, ¿verdad? Así de terrible nos dice la palabra de Dios que es, hermano. Algo terrible comparado con el homicidio y con el asesinato. Algo muy importante, hermanos, e interesante que vemos aquí es que el hombre era castigado, pero la mujer era declarada completamente inocente. Completamente inocente, dice el versículo 26. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. La mujer
es inocente, hermano. Completamente inocente. Y escudriñando más a fondo las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que esta joven en el campo grita. Esta joven ahí en el campo grita. Pero no había nadie allí para salvarla. Vamos a leer versículo del 22. Dice el 27, capítulo 22, versículo 27. Gritaba esta joven, hermanos, advirtiendo a su atacante que ella no consentía lo que estaba haciendo, que ella no estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo y que la ley lo iba a condenar a muerte. Esta joven dio voces, hermanos, para protegerse. Gritaba, hermanos. Este era un acto sexual sin su consentimiento. Y le recordaba el castigo que iba a merecer este hombre. La ley de Dios, hermanos, a pesar de lo horrible, de lo terrible de este acto, la ley de Dios le daba esa confianza, esa protección a la víctima, para que cuando se investigara el caso, su testimonio fuera contado seriamente, fuera tomado en cuenta seriamente, aun cuando la víctima fuera el único testigo. La joven estaban allá, estaba en el campo sola, no había nadie, pero su testimonio iba a ser tomado seriamente, hermano, por la ley de Dios. En este caso vemos la ley de Dios que se pone al lado de la mujer, al lado de la víctima, aun cuando ella recibe ese acto vergonzoso, ¿verdad? Aun cuando ella es la única testigo, decíamos, de lo ocurrido contra ella, era tomada en cuenta. La ley estaba de su lado. Y ahora, ¿verdad? Muchas personas influyentes, muchas personas ricas cometen esos actos indeseables. Y las personas, los jueces, ¿verdad? Las autoridades se ponen a favor de las personas que atacan, de los atacantes, de los abusadores, de los malos, de los pecadores. Se ponen las leyes y los hombres, ¿verdad? Defendiéndolos. En la antigüedad, ¿verdad? Cuentan muchas historias de personas religiosas que abusaban de niños. Abusaban de niños y los niños decían, o los jóvenes decían, papá, mamá, me están haciendo este mal. ¿Quién lo está haciendo? Pues el líder religioso ahí. Y los papás, no, ¿cómo es posible? No digas eso, ni lo menciones, no. Eran protegidas las personas malas a veces en ocasiones. Pero en la ley de Dios se pone, está a favor de las víctimas, hermanos. Y muchas personas, muchos niños, ¿verdad? Cuando crecen, son jóvenes, toman fuerza, toman poder y denuncian a esos abusadores, denuncian a esos agresores. Y muchas personas que fueron abusadas también toman fuerza y toman confianza y empiezan a denunciar también. Lo que no se hizo en su tiempo, ¿verdad? Se hace después, a los años, que se dan cuenta de lo terrible de que le hicieron, ¿verdad? Y cómo han sido afectados a través de su vida. Decíamos que afecta su mente, afecta sus emociones, hermano. Hermanos, iniciamos esta serie de estudios bíblicos sobre este caso, sobre el acoso, sobre la violación, ¿verdad? Sobre el abuso sexual. Hay muchos otros casos en la Biblia que vamos a estar viendo. Posiblemente el próximo sábado también, ¿verdad? Vamos a ver esas consecuencias que traen del abusar de una persona, las consecuencias que trae en la familia,
en la sociedad, ¿verdad? Hay muchas personas que toman venganza por su propia mano, y un pecado trae otro pecado y trae consecuencias, hermanos. Y es una cadena de pecados que sigue y sigue, hermanos. Podemos concluir, hermanos, que en toda la Biblia, desde el libro de Génesis, desde el principio de la creación del ser humano hasta el Apocalipsis, la violencia sexual, el acoso sexual, el abuso sexual, la agresión sexual, el asalto sexual, tanto en mujeres como en hombres, está prohibido y condenado por Dios. Y Dios traerá un fuerte castigo a las personas que hacen estos actos vergonzosos. Y Dios traerá consuelo, paz, seguridad a las víctimas. A las víctimas, hermano. Ofreciendo también nuestro Dios un reino eterno en el cual no habrá más estas cosas, ¿verdad? No habrá más pecado, ya no reinará el pecado. Todas las cosas estas habrán pasado. Apocalipsis 21:4. Vamos a terminar leyendo este capítulo, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, mis amados hermanos, mis amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios los proteja y nos libre de estos males que hay en el mundo, ¿verdad? Gracias por su atención y seguimos, hermanos, adelante.